nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vamos a ver el capítulo de las bienaventuranzas evangélicas, de las preguntas 927 a 941. De un golpe doy todo, después vamos a explicar más a fondo. Vemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, dice: al ver estas multitudes, Jesús subió a la montaña, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así. Es como la promulgación del Nuevo Testamento. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y de santidad, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, de la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Pregunta 928. ¿Por qué nos propuso Jesucristo las bienaventuranzas? Jesucristo nos propuso las bienaventuranzas para que detestemos las máximas, las ideas del mundo, del ateísmo materialista, y nos estimulemos a amar y a practicar las máximas, los dichos, las enseñanzas de su Evangelio. ¿Quiénes son los que el mundo llama bienaventurados? El mundo es la gente atea, medio atea, materialista, mundana, pecadora. El mundo llama bienaventurados a los que abundan en riquezas y honores, que viven reconciliadamente y no tienen ocasión alguna de padecer. Y bien, ¿quiénes son los de espíritu pobre que Jesucristo llama bienaventurados? Y bien, los pobres de espíritu que Jesucristo llama bienaventurados son los que tienen el corazón desasido de las riquezas, desapegado de las riquezas, hacen buen uso de ellas si las poseen, no las buscan con solicitud, ni si no las tienen, sufren con resignación su pérdida si se las quitan. Entonces el mundo llama bienaventurados los que abundan de riquezas, honores, placeres, sin sufrimientos, mientras que Jesús llama bienaventurados los pobres de espíritu, son los que tienen el corazón desasido, no apegado a las riquezas, hacen buen uso de ellas si las tienen, no las buscan con solicitud, ni si no las tienen, y sufren con resignación su pérdida si las quitan. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son los que tratan al prójimo con dulzura y sufren con paciencia sus defectos y agravios sin quejas, resentimientos ni venganzas. Entonces, los mansos son los que tratan al prójimo con dulzura, mansedumbre, dulzura. Sufren con paciencia sus defectos y agravios sin quejas, resentimientos ni venganzas. ¿Quiénes son los que lloran y no obstante se llaman bienaventurados? Los que lloran y no obstante se llaman bienaventurados son los que sufren con resignación las tribulaciones, los que se afligen por los pecados cometidos, por los males escándalos del mundo, por verse lejos del cielo y por el peligro de perderlo.
Entonces, nuestro Señor llama bienaventurados los que lloran, son los que sufren con resignación las tribulaciones, enfermedades, problemas, persecuciones. Los que se afligen por los pecados cometidos, son tristes de ver que la gente peca. Por los males y escándalos del mundo, es decir, los escándalos son pecados gravísimos. Por verse lejos del cielo, por el peligro de perder el cielo. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Tienen hambre y sed de justicia los que ardientemente desean crecer de continuo en la divina gracia y en el ejercicio de las buenas obras. Los que tienen hambre y sed de justicia, cuidado, no es la justicia social revolucionaria de pleito y odio y rencor y revoluciones. No es esto. Tienen hambre y sed de justicia los que ardientemente desean crecer de continuo en la gracia divina, en la santidad, en el ejercicio de las buenas obras. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos son los que aman a Dios, los que aman en Dios y por amor de Dios a su prójimo. Los misericordiosos son los que aman en Dios y por Dios aman al prójimo. Se compadecen de sus miserias, así espirituales como corporales, y procuran aliviarlas según su fuerza y estado. Los ayudan con la limosna, con la caridad, con la instrucción, con la formación. Por ejemplo, San Juan Bosco, que consagró toda su vida a educar niños de la calle. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Limpios de corazón son los que no tienen ningún afecto al pecado, viven apartados de él y principalmente evitan todo género de impureza. ¿Quiénes son los pacíficos? Pacíficos son los que conservan la paz con el prójimo y consigo mismos y procuran poner paz a los enemistados. ¿Quiénes son los que padecen persecución a causa de la justicia? Padecen persecución a causa de la justicia los que sufren con paciencia las burlas, improperios y persecuciones por la fe y ley de Jesucristo. ¿Qué significan los diversos premios que promete Jesucristo en las bienaventuranzas? Y bien, los diversos premios que promete Jesucristo en las bienaventuranzas significan todos, con diversos nombres, la gloria eterna del cielo. ¿Nos procuran solamente la gloria eterna del paraíso las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no solo nos procuran la gloria eterna del cielo, sino que también son medios de llevar una vida feliz cuanto es posible en este mundo. ¿Por qué? Porque pecado y felicidad no es posible, no coinciden. Mientras que la gracia y la santidad, la caridad, la felicidad deben dar paz y tranquilidad. ¿Reciben ya alguna recompensa en esta vida los que siguen las bienaventuranzas? Sí, por cierto, los que siguen las bienaventuranzas reciben ya alguna recompensa aún en esta vida, porque gozan de una paz y contentamiento interior, que es principio, aunque imperfecto, de la eterna felicidad. Entonces, los que practican el Evangelio, los que viven el Evangelio, los que practican las bienaventuranzas, bien reciben ya alguna recompensa aún en esta vida. ¿Por qué? Y porque gozan de la paz, de la tranquilidad interior, que es principio, aunque imperfecto, de la eterna felicidad. ¿Pueden llamarse felices los que siguen las máximas ideas del mundo? No. Los que siguen las máximas del mundo no son felices, porque no tienen la verdadera paz del alma y corren peligro de condenarse eternamente si no se convierten. Entonces, estos son las bienaventuranzas explicadas rápidamente por el Papa San Pío X en su Catecismo Mayor, de las preguntas 927 a 940. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo, poco a poco, si Dios quiere. Trataremos de hacer varias charlas acerca de este tipo, apoyándonos en la Sagrada Biblia y en las reflexiones, comentarios, explicaciones de los santos que han analizado, comentado el Evangelio.
Son las bienaventuranzas el último término de la obra maestra de Dios en nuestras almas en cuanto a la santificación. Como los frutos son actos, como frutos del Espíritu Santo, son actos, pero tan perfectos que más bien parecen proceder de los dones del Espíritu Santo que de las virtudes. Son frutos, pero en tal punto de madurez que nos hacen saborear previamente la bienaventuranza del cielo. Por eso se llaman bienaventuranzas. Nuestro Señor, el Sermón de la Montaña, las reduce a 8. Pobreza de espíritu, dijimos, mansedumbre, llanto, hambre y sed de justicia, es decir, de santidad, misericordia, pureza de corazón, paciencia en las persecuciones. Pero también podemos decir de ese número que es simbólico y que no pone límites. Puede haber más bienaventuranzas, pero aquí nuestro Señor resume en 8. Esas bienaventuranzas no significan la felicidad absoluta y perfecta en este mundo. Son más bien medio para llegar a la bienaventuranza eterna y muy eficaces. Porque cuando nos abrazamos alegremente con la pobreza, la mansedumbre, la pureza, la humildad, cuando dominamos las pasiones hasta el punto de pedir por nuestros enemigos y desear la cruz, imitamos perfectamente al Señor y caminamos a grandes jornadas por las vías de la perfección. Entonces, queridos hermanos, esto nos debe despertarnos y hacer un examen de conciencia para ver cómo andamos frente a Dios. En su Biblia Nacarcolunga dice, explicando las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo, dice: aquí comienza el Sermón de la Montaña, que es un resumen a modo de programa de la predicación del Salvador. Los padres de la Iglesia, estos grandes santos gigantes de santidad, notan el contraste entre la promulgación de la ley antigua en el Sinaí y esta promulgación de la ley nueva. Las bienaventuranzas señalan las condiciones que han de tener los discípulos del Evangelio para entrar en el reino de Dios, el cual, como dice San Pablo, no consiste en cosas terrenas, sino en la justicia, es decir, la santidad. La palabra justo, justicia en la Biblia significa santo, cuidado, santo, persona que está cerca de Dios y lejos del pecado, pura de pecado, ¿no? Entonces, los discípulos de la nueva ley buscan la justicia, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo. Para alcanzar la inteligencia de las bienaventuranzas, conviene atender a los 2 miembros de cada una. El primero está inspirado en el Antiguo Testamento, que con frecuencia habla de los pobres, de los mansos, etc., pero ha de entenderse a la luz de la doctrina del Evangelio. El segundo, que contiene el premio, es este es siempre el mismo, aunque expresado en formas diversas. Se trata siempre del reino de los cielos, de la gracia de Jesucristo en la vida presente y de la gloria en el cielo, en la futura. Por ejemplo, dice: bienaventurados los espíritus de los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados en el cielo, en el paraíso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad, porque ellos serán hartos de la visión de Dios, por ejemplo, etcétera. Entonces, las bienaventuradas, queridos hermanos, es la promulgación, podemos decir, del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice ahora Monseñor Straubinger en su maravillosa Biblia comentada. Straubinger, Juan Straubinger, con G de gato, Straubinger, Biblia comentada. Les aconsejo tener esta Biblia, si posible. Si no, bájala de internet, vale la pena. Es un tesoro, realmente es un tesoro. Entonces, comentando el capítulo 5 de San Mateo, dice Monseñor Juan Straubinger: pobres en espíritu son, como observa Santo Tomás citando Santo Agustín, los pobres de espíritu, en el espíritu son no solamente
los que no se apegan a las riquezas, aunque sean materialmente ricos, sino principalmente los humildes y pequeños que no se confían en sus propias fuerzas y que están, como dice San Crisóstomo, en actitud de un mendigo que constantemente implora de Dios la limosna de la gracia. Hubo Biblias en el siglo XX falsificadas por la disque teología de liberación, que fue un desastre, que causó guerras civiles, odios, rencores, y lavó el coco a muchos pobres seminaristas hechos sacerdotes con esta disque teología, que apoyaron más bien odios, rencores y guerras civiles, por ejemplo en América Central. Pobres en espíritu son no solamente los que no se apegan a las riquezas, aunque sean materialmente ricos, sino principalmente los humildes y pequeños que no se confían en sus propias fuerzas y que están, como dice Crisóstomo, en actitud de mendigo que constantemente implora de Dios la limosna de la gracia, de la santidad. En ese sentido dice el Magnificat: a los hambrientos lleno de bienes y a los ricos de orgullo dejó vacíos. San Lucas 1:53. Entonces, queridos hermanos, por ejemplo, Job era un multimillonario, sin embargo era pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque no estaba apegado a las cosas de este mundo. Dios dio diferentes dones a las criaturas, a los hombres, y bien unos utilizando sus dones y trabajando duro, adquieren una fortuna, adquieren medios, otros no logran, sea por flojos, sea por no lograr, sea por falta de talentos, y Dios permite una sociedad aquí a dos niveles para que los ricos ayuden a los pobres y los pobres recen por los ricos. Esto de ponerse de lado a los pobres contra los ricos es comunismo, y el comunismo nunca nadie hizo rico, al contrario, despojó a los ricos, dejó todo el mundo pobre al punto que tienen un sueldo de miseria. Me dicen que hay países donde régimen comunistas supuestamente de igualdad está impuesto, ganan entre 3 y 16 dólares al mes, y una comida cuesta $1. Entonces, ¿qué? Entonces, pobres en espíritu son los que no solamente no se apegan a las riquezas, aunque uno sea rico materialmente, no se apega a las riquezas, sino principalmente los humildes y pequeños que no se confían en sus propias fuerzas y están en actitud de mendigo frente a Dios, que piden su gracia. Entonces todos debemos ser pobres en espíritu, que tengamos, no tengamos. Los mansos tendrán por herencia el reino de los cielos, cuya figura era la tierra prometida. Los mansos, tendrán, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos pertenecen al reino de los cielos. Es el que no se apega a las cosas del mundo y que es humilde, llegará al cielo, ¿no? Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y aquí también dice: los mansos tendrán por herencia el reino de los cielos, cuya figura era la tierra prometida. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los limpios de corazón son los que ven a Dios, conocen su voluntad, oyen su voz e interpretan su palabra rectamente. Tengamos por cierto que para leer la Santa Escritura, sondear sus abismos y aclarar la oscuridad de sus misterios, poco valen las letras y las ciencias profanas, y mucho vale la caridad y el amor de Dios y del prójimo, dice un gran especialista de la Biblia, Santo Agustín. Muy interesante esto. Entonces, los limpios de corazón son los que ven a Dios, conocen su voluntad, oyen su voz, interpretan su palabra. Tengamos por cierto que para leer la Biblia, sondear sus abismos, aclarar la oscuridad de sus misterios, poco valen las letras y ciencias profanas. Uno puede pasar su vida estudiando idiomas de cultura e historia, si no tiene mucha caridad y mucho amor de Dios al prójimo, no entiende nada.
cuidado a los orgullosos, ¿no? Porque los santos entendían bien la Biblia, porque se dejaban invadir por el amor divino, por su Espíritu Santo. Entonces, donde no hay caridad, donde no hay amor de Dios del prójimo, bien uno se gargariza con la Biblia porque no sirve para nada. Y por desgracia profanaron la Biblia, podemos decir, en este siglo XX, XXI, con disque teología de liberación, etcétera, que no sirvió para nada. Si Dios quiere, en las charlas siguientes hablaremos más a fondo de estos temas.